Bien, hermanos, buenos días tengan todos, que Dios me los bendiga. Y después de una larga pausa, ya que tuvimos varias actividades acá en la congregación, hoy reanudamos con nuestro taller, con nuestro curso de evangelismo y discipulado bíblico. Y les invito a que busquemos en nuestras Biblias en 1 Corintios 9, 16 y 17. Nos ponemos en pie para reverenciar la palabra de Dios. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirnos el honor, Señor, de leer tu palabra y de exponer esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que pueda ser nutritiva para todos nosotros, para nuestro compromiso, para nuestra labor evangelística. Padre, que en este aspecto también podamos ser hallados fieles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y bueno, a modo de recapitulación, vimos en la lección pasada, yo estoy claro de que posiblemente algunos de ustedes no recuerdan mucho lo que tratamos, y a modo de repaso quiero destacar que en la lección pasada que iniciamos acerca del método bíblico de evangelismo, porque contrastábamos lo que era el método bíblico con algunos métodos que no son cónsonos con el que vemos en las Escrituras. Entre los puntos que destacamos en la lección pasada, vimos que la evangelización genuina es en realidad un llamado al arrepentimiento. Bajo ningún término pudieran cambiar las palabras, las anécdotas, la forma de decirlo, pero en esencia el verdadero evangelismo es un llamado al arrepentimiento. Y destacábamos en esa ocasión textos como Lucas 24, 46, Romanos 3, 23, Hechos 3, 19, Hechos 17, 30 al 31. Fueron algunos de los textos que estuvimos examinando en esa ocasión. Por otra parte, se dijo, no se debe dar la buena noticia sin dar primero la mala noticia. La buena noticia del Evangelio debe colocarse en el marco de una mala noticia. Yo les ponía el ejemplo de que los joyeros colocan los diamantes sobre una superficie negra, sobre un fondo oscuro, porque eso realza la brillantez del diamante. Bueno, el diamante del Evangelio debe ser colocado sobre ese fondo oscuro de un Dios justo, que ha determinado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese Dios justo que está irado con el impío todos los días. Ese Dios justo que dará a cada quien el pago según su obra. Sobre ese fondo negro colocamos la buena noticia. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces no podemos dar la buena noticia sin entregar primero la mala noticia. Y es importante destacar, y hablábamos en esa ocasión sobre la costumbre que tienen algunos, que ven a cualquiera en la calle, Dios te ama, Cristo quiere ser tu amigo. Y eso no es falso, es cierto. De hecho, el amor de Dios está en el corazón del Evangelio. La buena noticia del Evangelio tiene como corazón el amor de Dios. Sin el amor de Dios no habría ningún evangelio que predicar, pero no puedes comenzar por allí, porque tienes que guiarlo a un arrepentimiento. Y muchas personas no se sienten culpables ni se sienten malas personas. Sí, todos están de acuerdo que todos somos pecadores, pero yo no soy como otros pecadores que han hecho cosas terribles y que merecen el infierno. Todos se consideran pecadores, pero aún así piensan que irán al cielo. Entonces debemos poner ese mensaje en contexto. Y vimos varios textos que ya están en pantalla y creo que ya los resaltaron allí. El formato: ley al soberbio, gracia al humilde. Porque como vimos en Santiago 4:6 y primera de Pedro 5:5, dice que Dios da gracia, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese viene siendo nuestro formato. A los soberbios que están parados en esa balsa de justicia propia,
que se creen buenas personas, que no le han hecho mal a nadie. Esas personas hay que sacudirles la balsa para que caigan al agua, y cuando se estén ahogando, entonces les podemos dar la buena noticia de que Cristo es el Salvador. No tiene por qué perderse. A ese soberbio tenemos que confrontarlo con la ley moral de Dios, que, como decíamos, es el buenómetro de Dios. Es decir, es la estatura de una persona buena. Por eso es que Dios dice que no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Entonces, es el buenómetro de Dios. De manera, mis estimados, que podemos observar que en ese formato, ley al soberbio, a ese soberbio que se cree una buena persona, entonces le predicamos, lo confrontamos con la ley moral de Dios, con las demandas de Dios. Y si esa persona está realmente cumpliendo con esas demandas morales. Lo que significa que en el juicio final, que lo van a juzgar por esas demandas morales, entonces en el juicio final, él va a salir reprobado, condenado. Y es importante destacar que ese mismo método lo usó nuestro Señor Jesucristo. Vimos unos ejemplos en esa clase pasada, la conversación con Jesús y el joven rico. Básicamente lo que Jesús hizo fue confrontarlo con la ley moral. El joven rico dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le hizo preguntas donde él se vio confrontado. Sí, porque en términos generales las personas dicen: yo he guardado la ley. Ese joven rico decía: yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Hay personas que tienen la fantasía de que sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que los cristianos debemos ser honestos? Todos creemos que debemos ser honestos. Y hasta cierto punto todos creemos que somos honestos. Pero entonces, cuando le metemos la lupa y lo confrontamos con preguntas puntuales, tendremos que admitir en algunos casos que no hemos actuado con total honestidad. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas personas allá afuera piensan de que sí han guardado los mandamientos de Dios. Entonces, el cuestionamiento, las preguntas, los van a poner frente a la ley moral de Dios, como quien se mira en un espejo y va a ver su propia pecaminosidad. La ley es nuestro ayo, decíamos en la clase pasada, porque nos guía a Cristo. Nos muestra nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del Salvador, porque no estamos preparados para el juicio final. También vimos que Pablo usó este método allá en Hechos 20:24, cuando le predicó a Félix, y dice que Félix se fue espantado. ¿Y qué fue lo que Pablo le predicó? Dice que en Hechos 20:25, dice, pero 24:25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, en realidad él se asustó, pero fíjese los elementos de la predicación de Pablo. Pablo no le dijo: mira, Félix, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere ser tu amigo. No comenzó diciéndole eso. Él le habló mire los elementos que estaban. Él le habló acerca de la justicia. Dios es un Dios justo y va a juzgar a todos y va a dar a cada quien el justo pago. Le habló del juicio final, de la justicia. Le habló del dominio propio. Todos somos responsables, tenemos un libre albedrío, tenemos una conciencia moral, somos responsables ante un Dios moral, o sea, somos responsables ante un Dios santo porque tenemos una conciencia moral. Entonces habrá un juicio venidero y Dios te va a juzgar en ese juicio por tu uso de ese dominio propio y ese juicio venidero. Es decir, los elementos que estuvieron presentes en ese mensaje espantaron a Félix. Y esa es la idea, que la gente se dé cuenta de su realidad. Porque como decíamos en cierta ocasión, allí en Efesios 4, dice que los gentiles viven en la vanidad de su mente. ¿Y qué significa eso? Que viven una fantasía, que están viviendo un sueño. Es como el delincuente que está en un calabozo, está dormido, esperando sentencia, pero está dormido en su calabozo y está soñando que está en la playa con sus amigos, con mujeres, con bebidas y todo aquello que él disfruta y siente que es pasarla bien.
Pero esa es una fantasía. Él está soñando. Su realidad es que está en un calabozo y está esperando sentencia. Bueno, los gentiles, dice la Biblia, viven en la vanidad de su mente. Están viviendo una fantasía. Y realmente ellos no se dan cuenta que están a la espera del justo juicio de Dios. Esto que estuvimos desarrollando en el estudio pasado, y quiero hoy terminar con este tema, el tema sobre el método bíblico de evangelismo. Por eso les coloqué allí parte 2, o sea, es la segunda parte de ese tema. Espero terminarlo hoy, para así ya ir, como quien dice, ya a la etapa final de este curso, con la ayuda del Señor. Y quiero destacar, mis estimados, que quedamos en el principio RCCR, RCCR. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, son en realidad unas iniciales o un acróstico que nos hablan de 4 elementos claves que observamos en el trato evangelístico de Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús habló con la samaritana, estos 4 elementos estuvieron presentes en ese diálogo. R, relacionarse. C, crear una oportunidad. C, convencer de su necesidad. Cuarto, revelar a Cristo. R, revelar a Cristo. De manera que lo que un buen evangelizador debe hacer es ser sociable, tratar con la gente, iniciar conversaciones o responder, porque hay personas que son extrovertidas, que te inician una conversación de nada, se te sientan al lado y de nada ya están hablando y contándote su vida, pues contándote sus experiencias, y no te conocen. Así hay personas extrovertidas. Yo y muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, quizás somos del tipo que nos sentamos en un vehículo, nos sentamos en nuestro puesto y llegamos calladitos hasta el sitio donde vamos, no estamos hablando con nadie. Pero como evangelizador inicio conversaciones, o si se me siente un extrovertido al lado e inicia, bueno, me abro a un diálogo. Relacionarse, pero una vez que inicio el diálogo, yo tengo un propósito en mente. Yo soy un pescador. Acuérdense que Jesús dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, allá en Marcos 1:17. De manera que lo otro que voy a hacer es crear una oportunidad. Es decir, guiar esa conversación, tomar algún punto de esa conversación como un trampolín para comenzar un tema evangelístico, para hablarle de Cristo, porque mi pasión es Cristo. Y mi compromiso es guiar a las personas a un encuentro personal con Cristo. Una vez que estoy dialogando y que estamos a punto a crear una oportunidad y ya entramos en un tema, él va a hacer comentarios que lo van a ubicar en alguna de las categorías. Tal vez esa persona sea, acuérdense que en las diferentes categorías decíamos que había un agnósticos, escépticos, habían indiferentes, mencionamos varias categorías, pero mencionamos entre ellos un ansioso que está consciente de su pecaminosidad, que está deseando conseguir quien lo guíe a un encuentro personal, es decir, a salir de una situación. Hay personas, hermanos, que están muy conscientes de su pecado, que han tocado fondo quizás en el alcohol, quizás en las drogas, quizás están ya tocando fondo en un túnel y quisieran conseguir una salida. Y allí esa persona ansiosa, no hace falta que usted con la ley le ponga más ansiedad. Sí, por supuesto, usted le va a hablar de las leyes de Dios, de las demandas de Dios, pero usted no se va a fincar tanto allí, porque ya él está en un punto donde está consciente de su condición. Él lo que quiere es que lo saquen del hoyo, no que lo entierren más profundo. Entonces, a ese le lanzo la soga para sacarlo. Cristo Jesús es el Salvador y lo saco de su condición, guiándolo a Cristo. De manera que en el punto de crear una oportunidad puedo hacer un diagnóstico y darme cuenta si esa persona está ansiosa y de una vez paso al punto revelar a Cristo, o es un soberbio que se cree que no ha hecho nada malo, que es una buena persona. No, predíquenle a esos que andan por ahí haciendo maldades. Yo soy un buen padre, un buen ciudadano, un buen esposo. Yo hasta mando ofrendas para la iglesia, yo soy un colaborador.
Esa persona soberbia que se cree que ya ha hecho méritos suficientes y que tiene una entrada al cielo, entonces yo tengo que pasar a convencerlo de su necesidad, que es en la segunda C. Es decir, revelarle o confrontarlo con la ley moral de Dios, el buenómetro de Dios, y confrontarlo para que él se dé cuenta, se vea en el espejo y se dé cuenta de su condición. En el punto R vemos revelar. Es decir, una vez que ya él llegó al punto donde entiende su condición, entonces le revelo al Salvador. Allí sí hablo del amor de Dios. Hablo del sacrificio de Cristo que te amó tanto, Cristo, el Padre te amó tanto que envió a su Hijo. Allí revelamos a Cristo como el Salvador. Estos 4 elementos, hermanos, los podemos ver en el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Fíjese que con la mujer samaritana, Jesús, dice la Biblia en Juan 4, de que salió rumbo a Galilea. Eso está en Juan 4, mire cómo dice los versículos 3 en adelante, dice 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y fíjese, esa palabra le era necesario, porque Jesús tenía 2 opciones, realmente, o podía irse por la costa, podía irse costeando, o podía irse por el centro, y realmente por el centro era más cerca también. Sin embargo, muchos judíos evitaban irse por el centro porque no querían pasar por los samaritanos, porque de verdad había una situación tensa cultural entre los samaritanos. De hecho, había un desprecio de los judíos hacia los samaritanos y no los consideraban realmente pueblo de Dios. De hecho, cuando más adelante la mujer samaritana le dice, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, realmente en el griego lo que está diciendo allí es no solamente que no se tratan, no, los judíos no usan utensilios que hayan usado los samaritanos. De hecho, la palabra griega que está allí es cántaros, la misma que aparece en Juan 2, cántaro. Es decir, este cántaro ya está contaminado porque yo soy una samaritana. Y los judíos no toman de los utensilios que hayamos contaminado los samaritanos. Y como tú, siendo judío, me pides a mí. O sea, esa era la condición. Cuando Jesús llega a ese sitio, le era necesario pasar por Samaria. O sea, le era necesario ir por eso, porque había un propósito de Dios. La necesidad en el texto griego era como decir, había un propósito. O sea, había un propósito por el que Jesús tenía que pasar por ese lugar, y era la mujer samaritana y toda esa multitud que se convirtió después. Lo cierto es que cuando Jesús llega allí se sienta, cansado, dice el texto. Es más, mire cómo dice el texto. Yo quiero que usted observe la forma en que lo plantea el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Fíjese esa expresión. Jesús, cansado del camino, se sentó así. Es decir, se sentó en una posición de agotamiento, extenuado, cansado. Probablemente se recostó del pozo, sentado en una posición de alguien que está agotado. Y sin duda alguna estaba cansado, porque la Biblia dice que estaba cansado. Porque eso nos revela que Cristo era verdadero hombre, además de ser verdadero Dios. Se cansó. Pero también era para poner en contexto la conversación, porque él iba a pedir agua a ella. Él estaba preparando el terreno también. Cuando ella llega y empieza a sacar agua, y quizás tratando de dirigirle, porque se dio cuenta que era un judío, otra vez ni de mirarlo, de ignorarlo, seguramente ni dijo buenas, ningún tipo de saludo inicial, probablemente, porque es que en realidad los judíos y samaritanos no se trataban, había una pugna cultural y un rechazo espiritual. Lo cierto es que Jesús inicia la conversación. Dame de beber. Inició una conversación.
pidiendo una estrategia válida para nosotros iniciar un contacto evangelístico. Puede ser solicitando un favor o puede ser proporcionando un favor, mucho mejor. Porque cuando solicitamos un favor, estamos en cierta forma, creamos la oportunidad. Las personas quizás que pueden ser que sean serviciales y tal vez lo hagan con buen agrado, con buen gusto, y eso me puede iniciar una conversación donde yo puedo iniciar esa oportunidad, puedo crear esa oportunidad de evangelizarlo. Pero mucho mejor si esa persona necesita un favor y yo se lo ofrezco, mucho mejor. Quizás una anciana está por cruzar la vía y no haya, porque están los vehículos pasando, y tal vez usted puede pararse en un lado y decirle, yo la voy a ayudar a cruzar. Mientras están esperando que esté el momento, ya usted inicia una conversación amigable, y esa persona que está recibiendo un favor va a estar muy receptiva y agradecida y va a escuchar lo que usted le plantea. Mientras la cruza, y tal vez después que la cruce va a tener oportunidad de hablar un ratico más, dependiendo la urgencia que lleve ella o usted, esa persona. Lo cierto es que Jesucristo usó esa estrategia, le pidió que le diera de beber. Y fue allí donde la mujer samaritana le dice, bueno, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí que soy una mujer samaritana? Los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En realidad lo que está diciéndole ahí en el texto es eso. No usan los utensilios que han sido contaminados con nosotros los samaritanos. ¿Cómo se te ocurre? Lo cierto es que ahí tenemos la primera etapa, relacionarse. Y en ese relacionarse, que ella le responde eso, Jesús entonces va guiando, mientras que el tema comienza con dame de beber, dame agua, dame de beber. Realmente en ninguna parte del capítulo vemos que le dieran por fin agua a Jesús. ¿Usted lee en alguna parte donde le dieron agua a Jesús? No, parece que todo el tema, y Jesús no tenía tanta sed, parece que su sed principal era guiar a esa alma a los pies de Cristo, a sus pies, pues en ese caso porque Él es Cristo Jesús, el Salvador. Por otra parte, vemos que Jesús empieza a cambiar el tema del agua material por un agua espiritual. Mientras que hablaba de un agua, que era la que estaba pidiendo, y que no hay, tú no tienes con qué sacarla del pozo. O sea, no hay, ¿de dónde tienes tú para sacar agua del pozo? Realmente el tema del agua se convirtió en un tema espiritual. Entonces tenemos en primer lugar relacionarse, que fue lo que hizo Jesús. Y luego vemos que Él usó esa conversación inicial para crear una oportunidad. Y entonces Él le hace este planteamiento. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Fíjate que ya hubo una transición entre un agua física a un agua viva. Y ella realmente seguía pensando en un agua física y le dice, pero ¿de dónde tienes tu agua viva? Y es más, tú me estás pidiendo, si tuviera, ¿por qué me estás pidiendo? O sea, para ella le sonó irracional. Sin embargo, Jesús continuó y ella entonces captó que ya estaba hablando en un sentido espiritual. Y el tema se convirtió en una conversación casual a una conversación evangelística. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Socializar, iniciar un tema de enlace que me sirva de trampolín y convertir una conversación casual en una conversación evangelística. Luego vemos que esa conversación siguió su curso. Bueno, de hecho, es interesante ver cómo esa conversación fue tomando otros matices. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te das cuenta cómo esa conversación se convirtió en un tema evangelístico? Esa conversación llegó al punto, la tercera C,
convencer, porque ella realmente dijo, bueno, ustedes los judíos dicen, y nosotros, bueno, cuando venga el Mesías, y había una actitud en ella como diciendo, estamos bien, nosotros realmente, ustedes allá y nosotros acá, pero finalmente cuando el Mesías venga es el que va a decir quién es quién. O sea, realmente Jesús la llevó a un punto donde ella comprendiera su pecaminosidad y su necesidad del Salvador. Fíjese que en el punto, en la tercera se dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. No sabemos cuál es la historia detrás de esa escena, pero está claro que la mujer tenía un historial de vida un poquito complicado, ¿verdad? Y fíjese que en medio de esa conversación Jesús entonces le dice, bien has dicho. Y en ese punto de la conversación donde ella se hace, ¿qué es lo que uno haría en el tema de convencer? En el punto de convencer, tú vas a esa persona que tiene cierto aire de justicia propia, le sacas la ley moral de Dios para que se vea en la ley moral de Dios y vea su propia pecaminosidad. Y una vez que lo has confrontado y lo has llevado al punto donde él reconoce su condición, esta mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. O sea, porque ¿cómo conoces tú eso de mí? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo tienes tú toda esa información? O sea, me parece que eres un profeta. Entonces allí donde ella dice, bueno, ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, nosotros, y bueno, pero cuando venga el Mesías, o sea, ella entonces ahora ya está expresando, apelando a que será Dios el que diga. Y es en ese punto donde Jesús se revela ante ella como el Mesías. En los versículos 26 dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se reveló como el Mesías. Y ella quedó impactada, al punto, hermano, de que cuando ella se fue a la ciudad, se fue pregonando a todos, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quiere decir que esa conversación es Juan el evangelista Juan nos está contando un extracto de la conversación, porque si me ha contado todo lo que he hecho, que fue lo que ella dice, quiere decir que Jesucristo le dijo, no, acuérdate que dice, Señor, me parece que eres profeta. En esa parte me parece que Jesús le dio mucho más detalles de lo que ya Dios sabía de ella, de su intimidad, de su condición. Lo cierto es que ella se fue pregonando a la ciudad y se vio una multitud, porque ella dijo, no será este el Mesías. Ni siquiera se atrevió a decir, es el Mesías. Ya él le había dicho a ella que él era el Mesías. Y ella lo había creído, pero no se atrevió sino a decir, no será él el Mesías. Y se vino una multitud y pasaron una tremenda jornada evangelística, una gran cosecha. Y bueno, fue un gran impacto. Hermano, comenzó con una persona. Hermano, es impresionante que vemos que nuestro Señor Jesucristo le dedicaba tiempo a las multitudes, pero también le dedicaba tiempo a personas de manera individual. Jesús no era demasiado importante, o sea, Él es demasiado importante porque Él es el Dios y Creador, pero quiero decir que aún siendo quien es Él, eso no lo privó a Él de dedicarle tiempo a una persona. O sea, es decir, una persona quizás puede ser un gran evangelista, acostumbrado a predicar en grandes campañas, y tal vez esa persona piense, bueno, mi trabajo es predicar a las multitudes, las iglesias, los miembros le predican tú a tú. No, Jesucristo nos da ejemplo de que siendo el Mesías, siendo el Salvador del mundo, no solo predicaba a las multitudes, sino que le dedicaba tiempo a una persona. Y vemos los porqués. A veces esa una persona, como en el caso de la samaritana, como en el caso de Nicodemo, como en el caso del joven rico, eran evangelizaciones personales, tú a tú. Dio su cosecha. En el caso de la samaritana vimos la gran cosecha que surgió luego de que ella reconoció a Jesús como su Salvador. Bendito sea el Señor. Es interesante, mis hermanos, piensen esto. Imagine que Jesucristo está sentado ahí junto al pozo, llega la samaritana
Y Jesús se pone en pie y le dice, yo soy el Mesías. ¿Verdad que el resultado hubiese sido otro? A menos de que él usara su poder y le abriera los ojos y ella realmente entendiera que él era el Mesías. Pero realmente eso no, esta parte revelar no ocurrió al principio de la conversación. Hubieron etapas donde esa mujer fue llevada en niveles hasta llegar al punto donde la revelación fue significante para ella, fue realmente una revelación. Es decir, eso es lo que ocurriría cuando usted viene a donde cualquier persona y le dice, Cristo te ama, Cristo es el Salvador, entrégate a Cristo. Pero es que él no se siente pecador. Pecador como todos los demás, todos somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Pero él se cree un pecador bueno. Un pecador que de todas maneras cuando muera va a ir al cielo. O sea, no soy tan pecador como otros, ni tan corrompido como otros. O sea, en ese término, esa persona no anda buscando a un Salvador. Usted no puede revelarle al Salvador al principio, tiene que revelárselo al final, después de llevarlo en etapas donde él realmente esté en condiciones de recibir una comprensión de lo que usted le está predicando. Entonces, es importante destacar, mis estimados, que esa persona tal vez en ese momento haga una confesión de fe, quiera. Porque si es un ansioso que está desesperado buscando una solución, es posible que él diga, yo quiero a Jesús en mi vida. También es posible de que fue un soberbio, pero después de escuchar y el Espíritu Santo aplicó y usted usó la ley legítimamente y el Espíritu Santo lo convenció de pecado, justicia y juicio, él diga humildemente, sí, quiero a Jesús en mi vida. Es posible que ocurra. Hay una oración donde la persona, o mejor dicho, la persona debe reconocer a Cristo y confesar sus pecados, arrepentirse, porque acuérdese que la salvación llega a través de un arrepentimiento. Y hay unas palabras que las personas pueden decir, él las puede decir. Yo le pudiera sencillamente decirle, mira hijo, usted le puede decir a Dios más o menos esto, darle idea porque él no sabe orar. En la Biblia encontramos oraciones de penitentes, o sea, de hombres y mujeres que oraron pidiendo perdón, pero sabían orar. Pero esa persona inconversa que está recientemente dando su decisión, expresando su deseo de entregarle su vida a Cristo, no sabe qué decir. Y yo puedo orientarlo o puedo guiarlo en una oración, siempre aclarando de que esas palabras no son palabras mágicas que quien las repita se salvará. No, realmente no. Lo único que le da autenticidad, poder a eso, a esa oración, a esas palabras, es que la persona la diga de verdad con la convicción de pecado y con el deseo de recibir el perdón de Dios y la gracia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Entonces, yo les preparé aquí una oración posible, modelo, que puedes tomarla como referencia para guiar a alguien, y le respaldé con algunos textos. Todo esto viene siendo una sola oración. Yo pudiera memorizarla y guiarlo para que repita conmigo, pero antes se la debo explicar y decirle, mira, estas palabras son las que vamos a decir, y explicarle el significado, porque él debe decirlo con propiedad, con convicción de que está hablando con Dios y le está expresando esas cosas a Dios. Entonces la oración sería algo así como: Señor, reconozco que he pecado contra ti en palabras, obras, pensamiento. Sé que eres Dios justo y que merezco la condenación eterna. Entiendo que me amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí, por mi salvación. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados cometidos en palabras, obras, pensamientos, actitudes, motivaciones, por decir algo. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Confío en Cristo para el perdón de mis pecados. Es una oración bíblica porque, como ustedes pueden ver, tiene respaldo bíblico en cada una de sus partes. En la primera parte tiene Romanos 3:23, donde dice que todos hemos pecado. Si yo evangelicé a alguien y le expliqué eso, y al final esa persona me expresa su deseo de reconciliar su vida con Dios, entonces yo puedo darle
esta oración como un modelo y explicarle que vamos a orar más o menos esas palabras. Él pudiera decirlas de su propia inspiración, palabras más, palabras menos. Lo importante realmente es lo que hay en su corazón, la sinceridad de su corazón. Y podemos ver que cada una de estas etapas, de estos elementos en esta oración, tienen base bíblica. Sé que eres un Dios justo, vemos Romanos 6:23, Apocalipsis 21:8 y 27, hablan de esa justicia de Dios. Entiendo que me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mi salvación. Juan 3:16-18, Juan 5:24, Juan 14:6, realmente hablan de ese amor de Dios. Señor, hoy me arrepiento porque, como dije, el verdadero evangelismo es un llamado al arrepentimiento. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y debo destacar de que no solamente le recibimos como Salvador, sino como Señor, lo que significa que ahora Él me gobierna y que ahora debo aprender de la Biblia, aprender de los estatutos de Dios, para que con su ayuda yo pueda vivir una vida que honre a Dios. De manera que lo recibimos como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Y luego dice, confío en Cristo para el perdón de mis pecados. Porque ya le hemos explicado que la salvación no es por obra. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe, es por Cristo, a través del arrepentimiento. De manera que esta pudiera ser una oración que podemos usar para guiar a otras personas a los pies de Cristo, una vez que le hemos predicado. Cuando estamos hablando de esa parte de convencer, esa parte de confrontar con la ley, debemos usar un diálogo, es decir, una conversación que lo ponga frente a frente con la ley moral de Dios. Mire estas, por ejemplo, estas preguntas, porque debe formular preguntas. Acuérdese que las preguntas tienen un signo de interrogación, que son como un ganchito, donde usted ala respuestas y donde usted guía a la persona a conclusiones. De manera que yo necesito realmente formular preguntas para que cuando yo dé una información ya haya en su mente una base donde esa información pueda calzar, donde pueda ser recibida. Fíjese estas preguntas. ¿Se considera usted una buena persona? Quizás usted no va a comenzar con esto. Tal vez hubo lo que hablábamos del principio RCCR, ese diálogo informal que se convirtió ahora en una conversación evangelística, y llegué al punto donde me di cuenta que es una persona soberbia, es decir, que se cree que es una buena persona y que cree que tiene suficiente justicia. Y yo pudiera entonces, en ese punto de convencerlo con la ley o confrontarlo con la ley, hacer preguntas más o menos como esta. ¿Se considera usted una buena persona? Me va a decir probablemente que sí. ¿Está dispuesto a ser pesado en la balanza de Dios? ¿Podríamos pesarte o medirte con el buenómetro de Dios? ¿Sabes que en el juicio final Dios va a usar su ley moral para probar a cada persona? ¿Te atreverías de ver cómo saldrías tú en esa evaluación? O sea, te estoy adelantando una prueba, o sea, te estoy haciendo más o menos la prueba que te van a hacer para ver cómo estás tú, si estás a la altura de la aprobación de Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿Quién no ha mentido? Sin embargo, las personas no solamente han mentido circunstancialmente y no solamente dicen mentiritas blancas, a veces dicen mentiras maliciosas, a veces dicen mentiras que dañan la reputación de otros. Han mentido. Y evidentemente la persona va a admitir que sí. Y allí deberíamos tener los textos, como por ejemplo Juan 8:44, textos donde me hable, por ejemplo Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Y cualquiera que habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Te das cuenta? Ya aquí en el buenómetro de Dios nos encontramos con que no tenemos la aprobación. ¿Has robado alguna vez? Y tal vez esa persona dice: no, yo nunca he robado. O tal vez admita que lo ha hecho. Sin embargo,
esas preguntas nos van a llevar al decálogo, donde Dios dice no robarás, y donde Dios prohíbe en su ley moral, has cometido adulterio. Es muy probable que aunque lo haya hecho, es muy probable que no lo vaya a admitir. Muy probable que diga que no, jamás. O debemos allí colocar, además del decálogo, donde dice no adulterarás, también podemos colocar Mateo 5:28, donde dice todo el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Y en ese punto, por supuesto, esa persona tendrá que admitir que en algún momento ha quebrantado esa ley de Dios. En cualquier persona tendría que admitirlo. Serás hallado culpable después de hacerle alguna de las preguntas. Estas son solamente unas preguntas de ejemplo. Hay muchas otras preguntas que podemos formular. Lo que yo quiero es que usted vea es que debe haber una confrontación frente a frente con la ley moral de Dios. Al final, pregunto, ¿serás hallado culpable o inocente? Después que ha respondido que ha quebrantado varios de las leyes, y allí en Santiago dice que con haber quebrantado uno, en Santiago 2 dice que con haber quebrantado uno de los mandamientos ya eres reo, ya eres culpable. Entonces, él tendrá que admitir que será culpable. Y mi pregunta es, ¿qué merece el culpable? ¿Premio o castigo? Cuando tus hijos se portan mal, son culpables, hicieron lo malo, ¿qué le das tú? ¿Premio o castigo? Evidentemente, castigo. Entonces, ¿cómo supone esa persona que en el juicio final va a salir culpable y le van a dar el premio de ir al cielo? Realmente es imposible que reciba premio. La sentencia, Romanos 6:23, dice la paga del pecado es muerte, y está hablando de la segunda muerte, como lo dice Apocalipsis 20:15. De manera que esta sería una forma, y estaban unos videos ahí que los he pasado en otras ocasiones, pero que lo vamos a omitir en esta ocasión. Son videos donde hay ese tipo de conversación evangelística. Estos son algunos consejos con respecto a este trabajo evangelístico. Al evangelizar y hacer este proceso en el método bíblico, debo en primer lugar orar, hermano, porque entendemos que el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. No son nuestros argumentos, no son nuestras palabras, no es el Espíritu Santo. Y nosotros trabajamos en armonía, en equipo con el Espíritu Santo. De manera que yo debo orar antes y después. ¿Por qué? Porque porque necesito que Él me use. Y después porque necesito que el Espíritu Santo aplique como martillo esas palabras. Tal vez una persona, hermano, salga de allí diciendo, ¿no? Y con una actitud de rechazo, pero una palabra que usted dijo, un texto que leyó, el Espíritu Santo puede aplicarlo como un martillo que rompe la piedra hasta que esa persona quizás no se entregó allí, pero va al poneado y cae más adelante a los pies de Cristo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Use la Biblia, es el segundo punto como consejo. Use la Biblia, permítale leer por sí mismo los pasajes. Hermano, usted se sepa los versículos de memoria. Búsquelo, permítale que lo lea él mismo. Isaías 55:11 dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que irá y hará aquello para lo que la envié. De manera que yo necesito que él entre en contacto directo con la palabra de Dios. Hermano, cuando usted se entregó a Cristo, usted fue tocado por la palabra del Señor. Mire como dice Primera de Pedro 1:22. Mire como dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que fuimos renacidos por la palabra, porque
toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciada. ¿Te das cuenta? Fuimos engendrados por la palabra que fue predicada, la usó el Espíritu Santo para que tú fueses convencido y entregaras tu vida a Cristo. Teníamos los ojos cegados. Mire cómo lo dice en segunda, no lo tenemos allí, pero anótelo allí también, segunda a Corintios 4, versículos 3, dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Está escuchando lo que está diciendo? Me está diciendo que el enemigo ha cegado el entendimiento de los impíos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Acuérdense que, como dice Juan 1, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 6 al 8, al 9. San Juan 1, 6 al 9. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, me está diciendo acá que el enemigo les ha colocado una venda a los impíos, a los inconversos, para que no vean la luz de Cristo. Pero es a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo que esas vendas se caerán y les resplandecerá la luz de Cristo. Tremendo, hermano. Predica la palabra, ora previamente, ora posteriormente, permítele leer directamente. Si la persona no sabe leer, entonces léale. Y cuando ella esté leyendo, si sabe leer, por supuesto, señale la frase clave, el pensamiento clave, refuerce con comentarios que le permitan ver, que sus palabras sean como una lupa que enfoque las ideas claras para que él pueda entender lo que está en el texto y cómo se relaciona el texto con lo que estamos hablando. Sí, porque tal vez para mí está claro el punto en el texto, pero tal vez él no ve la relación. ¿Te das cuenta? Tú eres el que debes poner la lupa enfocando las palabras claves, las frases claves y cómo se conectan con lo que estamos hablando, para que él vea la relación y esa palabra sembrada en su corazón va a rendir fruto. Procure claridad en sus planteamientos, hermano, es muy importante. Hay un vocabulario evangélico que los inconversos no lo entienden, hermano. A veces ya nos hemos acostumbrado tanto al lenguaje evangélico que de verdad usamos términos y conceptos y creemos que todos los entienden así como nosotros los entendemos, y no se da cuenta que usted los entiende porque pasó por un tiempo de adoctrinamiento y está ahora en un ambiente donde todos hablamos igual. ¿Cómo le sonaría a un inconverso cuando usted dice, cuando yo estaba en el mundo? ¿Y dónde estás ahora? ¿En qué mundo vives tú ahora? ¿En qué planeta? Y nosotros entendemos a qué nos referimos, cuando yo estaba en el mundo. Pero para un inconverso no es tan evidente, a menos que él tenga un conocimiento más o menos previo del evangelio también. Pero es un vocabulario que es propio nuestro. Cuando tú le hablas de la justificación, hermano, cuando los inconversos hablan de justificarse, ellos lo dicen en este contexto. Fíjense lo que significa para un inconverso. Justificarse es tratar de disculpar una mala conducta, echándole una mano de justificación, es decir, para que quede que yo no soy tan culpable como, o sea, es elevar mi mala conducta a un rango más aceptable, poniendo en contexto con algunas explicaciones, justificarse. Pero ¿es a eso que se refiere la Biblia cuando habla de la justificación?
No, definitivamente no. Dios no está echando una mano de pintura sobre nuestras malas obras. No, es que no es tan malo. No, lo que él hizo no lo hizo, pero fue porque se vio obligado por... No, no, en realidad eso no es lo que hace el Evangelio ni lo que hace Dios. Dios no barre la basura de nuestros pecados y la oculta bajo la alfombra y en los sitios menos visibles para que aparentemente todo está sano. No, no. Realmente la justificación tiene que ver con que tu historial delictivo, tus pecados han sido borrados. Hermano, Dios es un Dios justo y Él no puede simplemente disculpar tu pecado. Él no puede simplemente decir, bueno, borrón y cuenta nueva. No, es que Él no puede porque eso va contra su naturaleza. Él es justo, santo. Y de manera que su justicia demanda que el pecado sea castigado. ¿Qué pensaría usted de un juez que está frente a él un delincuente con todo su historial de delitos probados y que el juez diga, chico, vamos a dejarte pasar esto por alto, vamos a borrón y cuenta nueva, pórtate bien? ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Que es un juez corrupto? ¿Que le pagaron? Bueno, Dios es un juez justo y nadie lo soborna. Génesis 18:25 dice que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. En Hechos 17:30 y 31, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Apocalipsis 20:11 al 15 dice que frente a un gran trono blanco, y ese gran trono blanco no solamente me habla del tamaño, me habla del alcance, un alcance universal. Todos, grandes, pequeños, ricos, de todos los niveles, estarán frente a ese gran trono blanco, excepto los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Porque no hay condenación, aleluya, para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay un juicio y ese juez de toda la tierra hará lo que es justo. De manera que procure claridad en sus palabras, procure definir conceptos, ilústrelo, use recursos, use ejemplos. Jesucristo, hermano, cuando predicó, muchas veces usó parábolas, usó ejemplos. El buen sembrador, el sembrador salió a sembrar y él dio una serie de mensajes y los apoyó en elementos conocidos. Trate, un buen predicador conoce cada vez mejor su Biblia, conoce cada vez mejor las doctrinas fundamentales de la salvación y de la Biblia, pero también procura conocer a la gente a quienes le va a predicar. Si es un carpintero, si es un mecánico, si es un educador. Hay cosas que son comunes para él y que tú puedes usarlas para mostrarle las grandes verdades de la Biblia, ilustrando lo desconocido de la palabra de Dios por lo conocido que esa persona posee. Y usas esas puertas para poder introducir las verdades eternas de la palabra del Señor. De manera que procuramos claridad, y eso tiene que ver con definir conceptos, usar un vocabulario que pueda ser comprendido, y también, por supuesto, usar ilustraciones. Yo les hablaba hace poco de la anécdota de los gentiles andan en la vanidad de su mente, y se las ilustré con ese delincuente en un calabozo soñando. Son cosas que las personas pueden ver con su imaginación y pueden comprender mejor lo que tú les estás explicando. Entonces, procuramos claridad. Y en cuarto lugar, hablando, estos son consejos finales ya a este tema que venimos terminando hoy, el tema, no la serie, no el curso, el tema, no se alegre. El último es, procura establecer un diálogo. No es una conferencia, hermano, es un diálogo. O sea, no es que usted va a hablar con una persona inconversa y usted le va a dar un discurso, hace su introducción, desarrolla cada punto, dice los textos y llega a la conclusión y le hace el llamado. Eso lo puede hacer en una campaña evangelística, en un culto de barrio, porque es una conferencia. Una predicación es una conferencia. Y
allí sí es válido. Sin embargo, si uno usa, a pesar de ser una conferencia, uno hace una pregunta retórica y uno mismo la responde, uno hace una pregunta y uno hace el planteamiento de respaldo, de manera que virtualmente hay un diálogo, virtualmente. Usted usa la mente de las personas para ir pasando del punto A al punto B, al punto C, hasta que lleguemos al punto Z, donde le hacemos el llamado para entregar su vida a Cristo. Pero en una conversación interpersonal, tú a tú, es un diálogo. Formule preguntas, haga planteamientos, dele oportunidad a que él vaya digiriendo y pueda plantear. Calle también para escucharlo, porque cuando él habla, tú obtienes materia prima con la que tú puedes entonces ser más efectivo en predicarle a él, porque él te hace planteamientos. Entonces, no es una conferencia, es un diálogo, y como tal debes propiciar que él participe. Hay gente extrovertida que va a querer monopolizar la conversación. Usted también debe poner cierto freno para que también le dé chance, porque usted está para predicarle. Él no puede monopolizar, pero sí debes impulsarlo, estimularlo para que hable. Recuerde cuando Natán confrontó a David. ¿Qué hizo Natán? Le contó una historia de un hombre que tenía una oveja y un hombre que tenía muchas ovejas, y luego el que tenía muchas ovejas le vino un visitante y él, en vez de matar una de sus ovejas que tenía en cantidad, fue y le quitó la única oveja que tenía el hombre pobre y la mató. Y después que le cuenta toda esa historia, él le pregunta, ¿qué se puede hacer con este hombre? ¿Qué sería lo justo con este hombre? Y David se lanzó con todo. El que tal hizo es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. O sea, esa es una cosa. Él lanzó un veredicto, y cuando él lo tenía en el punto, entonces allí le dijo el profeta Natán, tú eres aquel varón. Lo que ocurrió con Urías y contigo, que tenías muchas esposas y te vino ese visitante, y en vez de tomar una de tus esposas, le quitaste la única que tenía Urías y le dio con un bate, hermano. ¿Te das cuenta? Muchas veces una conversación, una pregunta, te permite colocar la persona en posición donde él choca de frente con la verdad. Imagínate que tú le dices a una persona, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que es justo que unos jueces cometan extorsión, vendan la justicia, que hayan abogados? ¿Qué piensas tú? Y le hable de una... Y esa persona va a pronunciarse, ¿no? Esas personas merecen que vayan a prisión ellos, porque están jugando, comercializando con la justicia. Imagínate este escenario. Y es una cosa cotidiana, que se dan en muchos escenarios. No voy a decir que todos lo hacen, pero se dan en muchos escenarios. Eso no es secreto para nadie. ¿Qué piensas tú de esto? Y él se va a pronunciar. Ahora, ¿qué piensas tú cuando el juez de toda la tierra los juzgue a ellos y te juzgue a ti también? O sea, va a chocar de frente con una realidad, porque la condición del ser humano es que él guarda, por causa de la imagen de Dios, él guarda en su corazón un sentido de justicia. A nosotros, los seres humanos, nos da indignación la injusticia, y nos pronunciamos en contra de la injusticia y demandamos que se haga justicia. Nosotros sabemos cómo deben vivir los demás, pero podemos vivir de una manera totalmente diferente o de manera similar a aquellos que condenamos. Por eso en que en Romanos 2:1 dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, porque mientras te pronuncias juzgando a otros, te condenas a ti, porque sabes que es lo correcto, sin embargo procedes de la misma manera. Esa es más o menos la tesis que manejaríamos al conversar con alguien. Procure establecer un diálogo, no es una conferencia. Y vuelvo a enfatizar la oración, hermanos, porque la oración es en esencia lo que nos va a dar el éxito. Dios, a través de una persona que vive en dependencia, orando, va a tener éxito. Nada es más importante en la preparación para testificar que la oración. Un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración es una vida sin poder.
Antes de hablar de Dios, hable con Dios, porque de su mano viene la respuesta, viene la inspiración, viene la palabra que vamos a decirle a esas personas. Así que concluyo este tema de hoy recordando lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 16 y 17. Me es impuesta necesidad. Tenemos necesidad de predicar la palabra. Y ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios espera, mis hermanos, que asumamos un compromiso con la gran comisión, que nosotros realmente entendamos que las personas necesitan de esta salvación tan grande que Cristo ganó para ellos y para todos. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, te doy la gloria, que nos permites el honor de leer tu palabra, de exponerla. Pido, Señor, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, llegue al terreno fértil de cada corazón y ponga en nosotros compromiso, Señor, convicción, sofrosunes, Padre, y que podamos asumir el compromiso de la gran comisión en el nombre de Cristo Jesús, que podamos decir como Pablo, que me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico tu palabra, tu evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor.